países de Latinoamérica. Esto es ASFEG, la Asociación Femenina del Gaming, que promueve esta charla de marketing digital. Gracias a Sofía Muñoz de SimilarWeb por apoyarnos como ponente en esta charla. Y sin más preámbulos, quiero comentarles que empezamos, Sofía nos va a indicar cuándo hay preguntas y Sofía va a tener ahí la voz. Cualquier cosa yo estoy atenta al chat, Sofi, si es que tienes alguna pregunta también Perfecto. te voy a interrumpir por ahí. Atentísimas todas al chat. Si es que alguien no quiere levantar la mano y no quiere hablar en voz alta. Así que empezamos, Sofi, nuevamente. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio. Es un placer formar parte de este evento de ASFEC para toda la comunidad. Como les comentaba Tati, mi nombre es Sofía Muñoz, yo soy Senior Sales Manager para Spanish Latam de SimilarWeb. No sé si todos conocen la compañía. SimilarWeb es una compañía de research, de investigación de mercado y marketing digital, que es proveedor de muchas empresas de gambling, apuestas, casinos online y la categorización en general que le decimos gambling. Entonces me invitaron a dar esta charla para contar qué datos, qué información proveemos al mercado, qué es lo que el mercado utiliza actualmente a nivel global, obviamente con foco en Latinoamérica, que es donde casi todos los que hoy estamos aquí estamos sentados en nuestra actividad profesional. Entonces, alrededor de febrero de este año, creamos un estudio que se llamaba La historia de una industria en crecimiento, online gambling en América Latina, que es lo primero que les quería mostrar, que me parece que son datos de interés, que son bien relevantes para la industria. Quería mostrárselos en una presentación con slides que no funcionó, así que vamos a usar un PPT, con lo cual esta primera parte que incluye se ve un poquito más desordenada, pero básicamente la presentación en general habla sobre las tendencias del mercado de apuestas y juegos online, muestra cuáles son algunas de las estrategias de marketing para los dominios de apuestas. En este estudio se analizó tanto web como mobile web, porque es una industria que está abocándose cada más al juego en línea desde dispositivos móvil. Eso incluye tanto smartphones como tablets. Somos una compañía que da muchos datos, vamos a decir, porque se llaman datos duros o de mercado. Vamos a ver un poquito qué pasa con el SEO, con el Organic Search, con las palabras claves, qué es estratégico para la industria, qué es lo que mejor está performando hoy en día en Latinoamérica. Y por último, vamos a ver un pequeño estudio de caso de qué es lo que pasó con las apuestas deportivas en Brasil. Que de esa parte vamos a usar una parte de esta presentación y les quería agregar algunas preguntas que me parecen interesantes que podemos ver en vivo. Me pueden hacer consultas si es parte de la gestión de algunos de los miembros que hoy están acá, y vamos despejando cómo nosotros trabajamos con nuestros clientes y si esa información es rica y valiosa para su gestión. En el estudio siempre hacemos un estudio de research. Obviamente estamos analizando una porción a veces de lo que sucede. En esta investigación en particular se analizaron 249 dominios online que van a leer, que yo después, obviamente, para aquellos interesados les voy a compartir la presentación. Son dominios que dice presentes en 181 países. ¿Por qué? Porque la realidad es que en gambling tenemos aquellos dominios que están regulados en algún mercado. Entonces, por ejemplo, yo estoy sentada físicamente en Argentina y bien sabemos que los dominios argentinos deben terminar .bet.ar. Pero obviamente hay un montón de otros dominios globales que son .com, en los cuales personas que viven aquí en Argentina también pueden jugar. Entonces se considera toda la audiencia muchas veces para los estudios de research, porque es audiencia que está dividida en un montón de interacciones en diferentes dominios. Entonces, el estudio hace algunas preguntas interesantes para marcar lo que desde research siempre decimos es muy bueno para las compañías ver como el panorama general, cuál es el benchmark de la industria en este momento. Entonces nos preguntábamos cómo ha cambiado la industria de gambling entre el 2020, casi, o sea, al inicio de la pandemia, desde febrero 2020 a febrero 2023, que fue el periodo que se analizó. Y obviamente es importante e interesante para todos, y ustedes ya lo saben mejor que nadie, que es una industria en constante crecimiento. Esta es la referencia global de todo el periodo. Vamos, el crecimiento era el cuánto. En términos de visitas a los dominios de gambling, hubo un crecimiento del 17,5% durante estos 3 años, que es muchísimo. O sea, habían tenido venían en una baja y después de la pandemia hubo como una reinterpretación de lo que llamamos consumer behavior completamente diferente en todos los mercados analizados. ¿Y qué representó esto a nivel global? Representó 16.177 millones de visitas totales durante todo el año nada más 2022 y representó 230 millones
como media de visitas de usuarios únicos mensuales durante el 2022. Después el estudio se preguntaba qué pasaba específicamente en Latinoamérica, cuáles son los países con sitios de apuestas y juegos en línea que reciben más volumen de visitas. Obviamente acá en LATAM tenemos una participación del mercado, digamos, poblacionalmente y geográficamente distinta. Brasil siendo un país muchísimo más grande que otros, por ejemplo. Pero Brasil recién las apuestas en líneas deportivas se legalizaron en el 2018. Entonces, podría tener una participación menor o diferente. Pero hoy en día Brasil se lleva el 38% del traffic share de toda Latinoamérica, México el 32% y Argentina el 16%. Y estos tres países representan prácticamente una porción del 87% total de la cuota de mercado de gambling en Latinoamérica. Todos estos números igual yo se los voy a dejar para que ustedes, si a alguno les sirve en su actividad profesional y le parece interesante para rescatar, los puedan tener. Luego, por lo general, nuestros estudios es como si fueran un cono, vamos de preguntas más generales a más particulares. ¿Cuáles son los países que han tenido mayor porcentaje de crecimiento en estos últimos 3 años? Y acá lo que vemos es que Brasil es en América Latina el país que se destaca con un crecimiento del 120% entre marzo 2020 y marzo 2023, seguido por Argentina, que es la mitad, que ha tenido la mitad del crecimiento, pero curiosamente México, que es un mercado extremadamente grande en el periodo analizado, era el único mercado que en realidad estaba en baja, a diferencia de todos los demás que siguen una tendencia constante en alta. Después, bueno, acá se ve la referencia de México en términos de crecimientos de visitas totales. Después, el estudio se preguntaba qué dominios tienen un mayor share de mercado. ¿Por qué? Porque el objetivo también no es solo ver como el panorama total, sino qué está pasando particularmente, perdón que acá la carga está un poquito lenta y se empieza a ver medio nublado, qué está pasando particularmente con las compañías específicamente que operan en Latinoamérica. Y mirando el panorama total, no geolocalizado específicamente, Bet365 es la marca que todavía tiene la mayor participación de tráfico en LATAM, con un 18,57% del total del traffic share, seguido por la mexicana Caliente, luego Bet9ya.com, Betano, Sportbet. Entonces acá lo que les damos a los clientes es para entender en el contexto en el que están y cuál es el traffic share y cuál es el monthly visits de esos dominios en particular. Obviamente esta lectura también se podría hacer por mercado, o sea, no cómo está esta marca en toda Latinoamérica, sino específicamente cómo opera en Brasil o cómo opera en Argentina. Entonces, ver mercado a mercado cuál es la participación que viene teniendo. Luego, hay un aspecto que nosotros rescatamos mucho del lado de research y desde marketing también, que en una industria en crecimiento siempre hay nuevos players. Entonces, a veces uno siempre está como acostumbrado a medirse o a compararse con ciertos operadores en el mercado y la realidad es que siempre está bueno estar atento a quienes vienen creciendo mucho. Entonces, tenemos un reporte que lo que muestra es como el yearly change, el porcentaje de crecimiento de ciertas operadores de juego online. Entonces, acá lo que veíamos en este momento era que, por ejemplo, BS.co en Colombia venía teniendo un alto nivel de crecimiento porcentual, F2 en Brasil, Betfan en Argentina, BetNacional en Brasil y Codere en Panamá. De hecho, habíamos hecho, que también tengo para compartir para quien quiera si operan en Panamá, un estudio en Panamá y era increíble cómo habíamos hecho como un estudio de mercado de cuáles eran como las categorías o verticales de negocio que tenían muy alta participación dentro de Panamá y gambling tenía como 5 compañías que estaban entre el top de sitios más visitados en general, cuando los comparábamos con sitios como alto nivel de visita de News and Information o banca, gambling es impresionante el nivel de participación que tiene el mercado de Panamá. Esta misma apertura se las dejábamos después en el Fast Growing Countries, porque son dominios que pueden tener participación en más de mercado, bueno, específicamente donde estaban creciendo mucho dentro de Latinoamérica. Y luego, por lo general, lo que hacemos es, más allá de ver que como un contexto en base a una investigación de mercado y de research, específicamente hacer una bajada de estrategias de marketing. Entonces, lo que se analizaron, o lo que analiza SimilarWeb en general, cada compañía puede usar plataformas distintas, son 6 canales de marketing digital, que por lo general son las que operan las compañías de gambling. ¿Qué medimos? Tráfico directo. Acá básicamente se mide la fuerza de la marca. Muchas de sus empresas hacen mucho hincapié en las estrategias
de marketing, por ahí por fuera, muchas tienen limitaciones en los países sobre qué publicidad puede o no puede hacer una compañía en gambling. Entonces, tenemos un montón de compañías de apuestas que tienen el logo en remeras deportivas de equipos de fútbol, con el objetivo de que haya una representación, una asociación con la marca, entonces que yo después, cuando ya elija jugar, ya haya hecho una asimilación, que tenga un brand awareness, entonces que directamente yo ya entre a jugar a ese dominio, que tenga una seguridad y una afinidad respecto a ese dominio. Esa por lo general es la estrategia más utilizada para gambling. Pero después hay tres adicionales que se usan mucho, que son Organic Search, todos hacen SEO, si yo pongo la palabra apuestas, bueno, cuál es el que va a aparecer primero en las búsquedas, por ejemplo, de Google. Referrals, muchos tienen referral partners para que les traigan audiencia a sus dominios. Esos son, y ads, depende en qué país. Y ahora vamos a ver cómo se diferencian en cada uno de los mercados. Entonces, como banners o ad creatives, bueno, acá se denominan como pay ads, cómo eso opera o qué participación tiene en la audiencia de los dominios. Entonces, acá lo que les damos como una referencia para que después ustedes puedan tener es qué porcentaje promedio tiene a nivel, cuál es la participación global de estos canales. Y hacemos una comparación con algunos mercados a modo de referencia para entender que muchas veces la estrategia que por ahí funciona en Argentina no es la misma que de Chile ni de Colombia, y entonces cómo yo puedo trabajar mi estrategia de marketing digital de diferentes lugares en la consideración. Entonces, lo que se ponían en un panorama, estos mismos valores a nivel global. Y después hacíamos una comparación con, por ejemplo, qué es lo que pasaba cuando comenzábamos a hablar de Brasil. Entonces, a nivel global, el promedio de 67% del tráfico proviene de tráfico directo. Pero en Brasil es aún más importante esa gestión que ustedes hagan, porque el 72% en promedio ingresa directamente a un dominio. Y baja un poquito el organic search, pero no es que las diferencias estaban tan amplias. Y después dábamos como referencia cuáles eran marcas que tenían muy bien desarrollados estos canales de marketing, como por ejemplo líderes como Bet365 o Betano en Brasil, y marcábamos los puntos porcentuales diferentes respecto al global, pero como hay marcas que sí tienen en consideración esta y hacen la gestión de audiencia para jugadores desde ese enfoque. Y después, mirando los países de LATAM, veíamos como en México el comportamiento es completamente diferente. Como cae, o sea, la decisión de jugar en un dominio no está dada ya por ahí, o sea, está el 43% de la audiencia lo hace ya decidido, pero hay toda una gestión que es 100% de comunicación publicitaria, que el 34% de la audiencia en promedio para sitios en México proviene de banners o de display ads en general. Entonces, yo, si operara en México, debería tener una campaña de display ads bien preparada porque tengo una oportunidad enorme de conseguir usuarios desde esta gestión. Entonces, cada país tiene una representación diferente y esas consideraciones en la estrategia son sumamente importantes. Y la marca líder en México, lo habíamos dicho en un principio, bueno, es caliente.mx. Probablemente ustedes ya todos lo sepan, que son especializados en el área. En cuanto a marketing, en menor medida, porque sabemos que tienen muchas limitaciones para la industria, la parte de paid search, de poder hacer paid search, pero bueno, algunos porcentajes a veces existen y acá hay una tendencia muy clara para gambling. En promedio, el 73% de la audiencia pasa por mobile web hoy en día. Y solo el 26% de la gente juega, esto es un promedio, obviamente no puede diferir en cada una de las compañías, a nivel de desktop. Con lo cual, mobile web hoy pasa a ser un dispositivo, pero súper relevante para la industria. Acá se muestra que el 73% de la industria pasa por mobile web, pero después hacíamos una comparación en, bueno, el 73% de la audiencia está en mobile web, hay un feature de paid search que se llama PPC Spend, que es pay per click, que uno ya directamente busca que eso suceda, y el 98% de la inversión que hubiera en paid search se daba directamente en mobile web, con lo cual las marcas ya de por sí están promoviendo esa transición directa hacia mobile web y están poniendo mayor foco allí. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó Sofi, algo? ¿Puede ser? vamos a pedirle a todos, por favor, y todas ahí, que nos apaguen sus micrófonos, por favor. Les agradecería a todos, a Rocío, por favor, apaga el micrófono, porfa, todos. Y aprovecho también para hacer un corte comercial y agradecer a Kalima. Kalima, Kalima, muchas gracias por brindarnos
la plataforma. Gracias, Kalima, y gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Y obviamente estos obviamente son datos consolidados. Eso es hacer como consideramos en general que es importante hacer un seguimiento sobre la estacionalidad en las cuales las plataformas hacen inversiones, como para tener algunas referencias de año a año. Entonces lo que le mostrábamos también, que a veces es interesante ver qué pasa con las curvas mensuales de las inversiones. A modo de referencia se mostraba un gráfico del 2022, donde veíamos que había habido un pico de inversión a inicio de año en desktop, y que en mobile era como un poquito más constante y había habido una subida adicional, que se ve claro en el segundo gráfico, hacia final del año también. Esto puede repetirse o no sucesivamente, pero siempre es interesante tener como en consideración qué es lo que la industria en general está haciendo. Uno de los grandes aspectos que utiliza la categoría gambling es qué hacer con las keywords, qué hacer con la gestión de SEO, cuáles son las palabras claves que mejor están performando en la industria en general. Y algo que fue interesante, por lo menos desde nuestro lado, es que uno esperaría encontrar que obviamente todos gestionan palabras como quiniela, apuestas, casinos en línea y demás, pero es interesante la preponderancia que empezaron a tener las apuestas deportivas y cómo muchos empezaron a trabajar palabras relacionadas como el deporte, ya sea NBA, NFL, fútbol o obviamente palabras en portugués. Entonces, cuando uno hace como una nube de palabras, acá esto como para una presentación general, en la plataforma nosotros vemos como palabras claves que mejor performan para cada uno de los dominios. Les recomendamos hacer como una buena estrategia de keywords, que eso funciona muy bien para el segmento de gambling. Y después tenemos un estudio que se enfocaba particularmente en Brasil. Acá se ve un pedacito muy chiquito, yo voy a hacer una mezcla, mostrando qué es lo que había pasado en Brasil con la legalización, a partir en realidad de la legalización del 2018, que impulsó mucho los sitios de apuestas deportivas. Habíamos visto que en sí el mercado había crecido en los últimos años un 17% en términos de visitas. Brasil solamente en el 2022 creció un 79% en audiencia, que es muchísimo. Pero también hubo acontecimientos deportivos que acompañaron este crecimiento, que eso también siempre tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Siempre tratamos de hacer un análisis en el tiempo. Si ustedes para sus compañías necesitan ver competidores específicos, esto se puede hacer y lo recomendamos. Esto es un gráfico que muestra como la participación y el share de mercado. Uno que podemos ver simplemente es el crecimiento, o sea, cómo hay mayor audiencia y mayores jugadores en Brasil. Y dos, cómo las compañías empezaron a tener movimiento. Porque, por ejemplo, en enero de 2021, Betson Bet365 se llevaba el 77% del share de la audiencia del mercado de Brasil. Y para diciembre 2022 había caído 48 puntos porcentuales. O sea que su participación en ese mercado ya no era tan alta. Y por el contrario, había habido competidores que habían empezado a crecer gradualmente, como por ejemplo Blaze, que creció 12 puntos porcentuales, o Betano, que creció 6 puntos porcentuales. Entonces, como es muy importante en la gestión, siempre uno dice no quedarse dormido, estar atento, hacer gestión, hacer marketing, visualizar, entender dónde está la audiencia, entender cómo llevarlos a nuestros dominios, estar atento a competidores nuevos. O sea, están ahí todos en la batalla de cómo obtener a ese usuario y cómo fidelizar a ese usuario para que siga jugando con nosotros y no se vaya con la competencia. Obviamente, particularmente el año pasado, hubo dos eventos deportivos muy importantes. En Brasil, uno fue el Brasileirão, que marca como el primer pico de audiencia, y al final de año, para todos, esto impactó a nivel global, obviamente la Copa del Mundo, que eso obviamente generó mucho nivel de movimiento en sitios de apuestas deportivas. Y considerar, otra de las cosas que también recomendamos mucho a los clientes es considerar, depende de la gestión que cada uno haga, cómo este tipo de o eventos deportivos, si fuera apuestas, otras consideraciones como en la agenda, ya sea local o global o regional, uno podría tener en consideración a la hora de gestionar su estrategia de marketing digital. Y un punto que también es importante para gambling, y que creo que todos hacen mucho seguramente, es lo que nosotros llamamos referrals, muchas veces de su lado llaman affiliate partners. Entonces, a nivel global, los affiliate partners dan alrededor del 7 o el 8% de la audiencia de un dominio. Pero bueno, como muchas veces no se puede hacer pauta publicitaria, como
llevamos a esta estrategia. Entonces, lo que les mostramos a veces es, nos pasa con algunos clientes que están como muy enfocados en conseguir nuevos usuarios, o sea, ¿cómo traigo nuevos usuarios a mi dominio? Entonces, cualquier affiliate partner que me traiga, no, voy a mentir, 500.000 usuarios, eso es fantástico. Sí, nos importa el volumen, pero después nos importa muchísimo la calidad. Y trabajar sobre la calidad es importante. Entonces, les poníamos este reporte como a modo de ejemplo de la referencia era que sitios de apostas.com, que era un sitio de Brasil, había contribuido altamente a la estrategia de engagement de una compañía de gambling que se llama Bet Nacional. Entonces, ¿y qué es lo que había llevado? Había llevado un nivel de audiencia que tenía una alta fidelidad, un alto nivel de tiempo de permanencia, páginas consumidas, o sea, hay bajo bounce rate, o sea, entro, me quedo en el dominio, juego diferentes cosas, hago inversión, o sea, tratar de buscar también la calidad de la audiencia y analizar por ahí qué le está funcionando a la competencia, qué puedo replicar, cuál es la demografía, es también muy importante. Esta presentación terminaba acá y mostrábamos, bueno, de lo que yo hablé, los principales insights para que queden como referencia de cara al mercado. Pero adicionalmente, la compañía había desarrollado otra presentación que se llamaba Winning the Sports Betting Industry 2023. Perdón, esta no está traducida al español, pero de todos modos hay una parte que me parece muy referencial. Eh, Acá se hacía un deep dive a Brasil, que es lo que quiero mostrarles para continuar, que había un análisis muy parecido, el que estábamos viendo recién, sobre el llegar del mercado, analizado en otro periodo de tiempo, pero lo que les mostraba acá es, nuestros clientes recomendamos hacer ciertas preguntas a veces. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia de marketing de los líderes de los sitios de apuestas en Brasil? Entonces, lo que veíamos es un comparativo de traffic and engagement, que siempre está muy bueno poder tener como referencia, incluyendo métricas básicas de engagement como monthly visit duration, visitas por visitante. Entonces, acá analizábamos, ok, Bet365, a pesar de que perdió un volumen de mercado, sigue teniendo un volumen alto en términos de monthly visits, pero sus niveles de engagement son bajos, lo cual va a hacer que probablemente pierda la fidelización sobre esos usuarios que se están movilizando hacia otras marcas. Por el contrario, Betfair todavía tiene mucho por crecer, o sea, hay mercado vigente para ellos, pero sus niveles de engagement son altísimos. Entonces, ahí a veces uno puede decir, ok, voy a poner un poquito de atención en esta empresa, quiero ver un poco qué es lo que están haciendo para ver qué puedo replicar en mi compañía o en mi mercado. Y siempre les recomendamos primero analizar qué están haciendo en términos de los canales de marketing digital para entender la participación. Ok, todos están trabajando en tráfico directo, el 7% de la audiencia acá se mantiene, miren cómo se mantienen los mismos números de promedios globales que les mostraba en un inicio, proviene de referrals y el 30%, en este caso bastante más alto, de estrategias de SEO, Keywords y Organic Search. Después les decíamos a nuestros clientes, ok, entonces, ¿cuál es el referral strategy más efectivo? Entonces acá volvíamos a este reporte donde veíamos, ok, ¿quién te trae una audiencia con mayor nivel de engagement? ¿Con quién deberíamos tener un partnership más fuerte o fortalecer en el tiempo? Y después, ¿cómo en ese proceso, cuando hacemos como un zoom in a ese referral partner, cómo podemos ir viendo cuánto contribuyó a nuestra audiencia a lo largo del tiempo? O inclusive analizar si a nosotros nos está dando una contribución similar, menor o mayor versus que otro de mis competidores dentro del mercado de gambling. Y después recomendamos como tener como este pequeño partner qualification, es referencial, cada uno puede trabajar entre su estrategia de forma distinta, como para evaluar, ok, este es un partner que nos conviene, este es un referral que nos conviene tener, hacer un esfuerzo o no. Entonces, entender si es una compañía que por ahí su tráfico viene creciendo en el tiempo, como paso número uno. Entender cómo está su brand awareness, tanto desktop como mobile web, es una marca reconocida, es una marca valorada, qué nivel de audiencia tiene. Entender cuál es su geographic breakdown, o sea, es una marca que a mí me va a ayudar en uno de los mercados de los que opero, en dos, en tres, o sea, es una gestión que me puede contribuir a la gama en general, depende de donde opere mi compañía, y entender cuál es la demografía de la audiencia que está visitando ese dominio. Para entender si mi audiencia está alineada con la de ellos, si es un dominio, porque puede ser, tengo un montón, porque a veces pasa esto, tiene un montón de audiencia, o sea, puede ser un buen partner, pero en un segmento etario que no es el que juega a nuestros juegos en línea. Entonces, por más bueno que sea,
conceptualmente a mí no me serviría en realidad. Yo debería estar enfocando esfuerzo en otro lado. Entonces, hacer como este qualification siempre es bueno para tomar decisiones estratégicas. Después nos preguntamos cómo cualificar estos affiliate partners. También se pueden calificar en lo que llamamos cross-browsing behavior. Entonces, lo que analizamos acá es, por ejemplo, una persona que entra a el dominio de gambling betfair.com, ¿a qué otras categorías de negocios o verticales digitales también ingresa? Ingresa a sitios de noticias o también ingresa a otras empresas de gambling o ingresa a contenidos de tecnología. Ok, entonces yo quiero saber cuál es el top 5 de sitios de noticias que los usuarios que visitan mi dominio también visitan. Ok, se están visitando 4 sites justo de Globo en Brasil, ese debería ser mi partner. Yo debería asociarme acá porque esa audiencia también está interesada en mi dominio. Entonces, vamos como desglosando el marketing digital para llegar a aquello que más le conviene a la gestión de mi negocio. Y otro tipo de análisis que también podemos hacer otra pregunta es volver al tema keywords. ¿En qué keywords deberíamos enfocarnos en el 2023? ¿Qué keywords están funcionando en el segmento de gambling? Acá se hace un zoom in a 5 palabras. La realidad es que los reportes dan cientos de palabras que uno tiene que analizar como una por una para entender qué es lo que mejor funciona. Entonces, ¿cuáles son las trending? En el momento que se hizo este estudio, obviamente, ¿cuáles eran las trending keywords? Hoy estaban asociadas a todos, era como esto era de sport y de betting, todo a temas deportivos, y también por ahí entender esa palabra, funciona estacionalmente, funciona todo el año, le funciona mejor a uno que a otro, qué volumen de tráfico está generando para los dominios. Recuerden que la participación global de SEO es del 14%, o sea que todos los que quieran estar buscando usuarios para sus dominios deberían estar haciendo una gran gestión de SEO, Organic Search y Keywords online. Y Bringing All Together, siempre les dejamos un resumen básicamente de nuestras recomendaciones y de cómo desde SimilarWeb recomendamos hacer mucho marketing research antes de hacer inversión. Siempre, a veces la estrategia, todos plantean la estrategia y no hay como un análisis, no en todos los casos, ¿no? Pero no necesariamente a veces se le da tanto foco a research. Siento que es tan importante porque después uno toma mejores decisiones estratégicas y cualquier inversión que haga siempre va a tener un mejor retorno. Y eso también se puede analizar en el tiempo. Así que este es mi zoom-in de marketing digital y research. No sé si alguien tiene una pregunta, si alguna de sus compañías se abocan a este tipo de análisis, si están usando una estrategia diferente, quieren compartir por ahí alguna recomendación, best practice con el grupo. Y también indicarles a todas que si por ahí no se animan a hablar, el chat está abierto. No sé si sería Perdón, bueno, me el agua. Sofi, retornar a tus primeras diapositivas para poder observar un poquito a más detalle. Yo creo que Claro que una de las sí. diapositivas más importantes que tenías era la distribución de todas estas técnicas para realizar estrategia digital Sí, ya se las y ponemos. Perdón detenernos que está ahí un cargando. poquito más. Ya Sí, está cargando. vamos. Ay, sí, perdón, como es PDF, vuelve a Vuelve a cargar. dejar que cargue Y ahí. después, pues sería bueno que de pronto, si es que tienes algunos datos interesantes para mercados como los que están hoy en la reunión, como por ejemplo Colombia, está Perú, Brasil, ya nos has hablado mucho, de repente algún otro mercado, si tienes algunas recomendaciones específicas para cada uno de estos mercados, sería ideal. Miren, en general, nosotros trabajamos con todos esos, con todos esos mercados. Específicamente no están en el estudio incluidos, pero bueno, si ustedes quieren que les mande alguna parte, o sea, hacer un análisis adicional y que les mande las participaciones por ahí que tengan, para no dar datos como que estén tan corridos de hoy la realidad, los promedios se sacan a través de la plataforma. Pero básicamente, en general, los 3 canales que más mencionamos, que es tráfico directo, Organic Search, Display Ads y Referrals, son las 4 estrategias que creo que ningún plan de marketing de gambling debería dejar de tener hoy en día en Latinoamérica. Fíjense como para muchas industrias, por ejemplo, social es súper importante, pero no para ustedes.
o sea, o por lo menos los números determinan que no para ustedes. O email marketing, el 1% contribuye. Entonces a veces uno hace esfuerzos, obviamente uno puede analizar en cada caso particular, ¿no? Porque esto es dar como un promedio que después no es el zoom in especial que uno puede hacer a su empresa. Por eso pongo la referencia de mis clientes porque es lo que yo vivo al día a día. Eh, Trabajamos todo, o sea, trabajamos como cuál es tu estrategia, cuál es la estrategia que estamos viendo en la competencia, cómo estrategia le está performando, qué mejoras podemos hacer, se implementan y con la implementación vemos los resultados se vuelven a hacer cambios. Entonces, a veces obviamente no hay una fórmula única, si hay referencias, que es lo que como desde Similarweb muchas veces brindamos, y después también hay una realidad, marketing digital también tiene mucho de prueba y error, eh, para ir mejorando, para saber qué le funciona a la marca, qué es lo que la hace operar mejor. Yo no sé si de su lado tiene alguna consulta en particular. Hola Sofía, mi nombre es Connie. Hola, hola Connie. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, yo hace ya muchos años que no he tocado Latinoamérica. Bueno, era cuando recién estaba empezando, hace muchísimos, hace creo que 10 años fue. Pero ahora último he recibido algunas preguntas de algunos clientes que están interesados en Latinoamérica y obviamente dice dónde empezar. Y Y usualmente para ellos realmente están acostumbrados a empezar, digamos, en la parte de referrals y también del paid search. Pero la pregunta de ellos es si hay, por ejemplo, algún tipo de penalidad en usar el, el nombre de la marca eh, en los sitios pagados. ¿Vos sabés Bueno, algo de yo no tengo la legalización de mi lado, literal, pero sí hay una realidad de que no está permitido el pay search en todos los mercados o hay que tener cuidado en cómo uno lo hace. Por eso muchos usan las estrategias de SEO, que no tienen ningún tipo de penalidad, porque básicamente estás en los buscadores asociándote a una palabra de búsqueda. O sea, pay search sería yo entro a google.com, escribo cualquier denominación, pues, cualquier palabra relacionada con gambling y me va a traer en la posición del Google SERP eh, los dominios donde, o me va a traer información, lo que fuere, depende de mi búsqueda. Pero por eso no se enfocan hoy en día en la TAM tanto en SEM, que sería Pay Search, sino que mi recomendación para clientes que quieren entrar en Latinoamérica es que consideren mucho más estrategias de SEO, que es verdad, son a mucho más largo plazo para generar el posicionamiento, paid es como todo más rápido, pero el equilibrio debería ser como, ok, hago SEO, trato de tener referral partners que se pueden, porque uno puede poner links o puede generar contenido en un sitio de noticias, GM News, o sea, puedo tener partners, content y demás que después lleven, o sea, gente interesada en este tipo de contenido a mi sitio, o sea, que eso sería. O una gran estrategia como la que yo contaba, que pasaba muchísimo, por lo menos en casi todos los países de LATAM, que es cómo integro mi marca fuera de digital eh, a lo que ustedes quieran relacionarse. Si son apuestas deportivas, a equipos de un deporte, a logos en camisetas de fútbol. O sea, cómo yo trabajo desde ese lugar. Yo todas las reglamentaciones por país no me las sé sinceramente, porque estoy más del lado del proveedor de research y no de la implementación después per se, pero sí sé que mis clientes tienen muchas limitaciones y por eso Pay Search PAYX puede ser muy, muy, muy bajo en inversión. Siempre buscan alguna estrategia, alguna asociación, eh, muchas veces las campañas inician y después son detenidas, han tenido esas complicaciones. Entonces tratamos de enfocarnos muchísimo más en SEO, que no tiene ningún tipo de problema ni ningún tipo de dificultad legal. Ok, gracias. ¿Y puedo Gracias a hacer ti, otra Connie. pregunta más? La segunda pregunta, Sí, ya no más. Es relacionada también con Pay Search y un poco con SEO. También los clientes que no, o sea, que no son de Latinoamérica, no son de Europa o de otros países, dicen qué palabras usar, digamos, para específico país. Por ejemplo, porque cada país tiene
sus slangs, ¿no? Para, digamos, para llamar algunas cosas de deporte, ya sea en Perú, Chile, ¿no? Colombia. Entonces dice, ¿qué palabras usar para cada país? Porque no pueden usar una palabra específica para los tres. Y bueno, yo dije, bueno, voy a investigar en dónde poder encontrar esa información. ¿Vos sabes algo de eso? Es que Simbra Web se caracteriza exactamente en dar eso. La plata, perdón, voy a hacer una comentario por ahí un poco más comercial, pero es solo modo de referencia y una pueden hacer research sobre las compañías que hacen esto. Competitive Intelligence, que es la plataforma de donde sale esta información, que esto es una presentación, obviamente con números de referencia, tiene un feature que se llama Keywords. Y uno puede poner el country filter. Entonces, yo puedo buscar keywords relacionadas a la categoría gambling para Colombia, para México, para Canadá, para Estados Unidos, para lo que sea. Y entender en cada país cuáles son las palabras que mejor performan para sitios de apuestas, casinos, gambling, lo que fuera. Entonces, hay, de nuestro lado, básicamente hacemos con los clientes y los clientes analizan, ok, esta es la palabra que mejor performa, cuánto nivel de audiencia genera en un periodo de tiempo determinado, a qué dominios, cuál es el líder de dominio que está utilizando esa palabra, entonces cuáles son los competidores que están, están gestionando SEO a través de esa palabra. Sí, tenemos como la apertura de esa información, con lo cual después, Connie te escribo por privado, pero para que sepas que eso existe y que es súper dinámico, no es la idea hacer una presentación comercial en este espacio que es súper informativo, pero sí, hay compañías que se ocupan exactamente de dar solo ese servicio, como Similarweb. Ok, gracias, Sofía. De nada. Sofi, tenemos una pregunta en el chat de Andrés Espinosa y dice, buenas noches, Sofi, gracias por la presentación. ¿Cuál es la razón por la que algunos vendors bajaron en la cantidad de clientes? ¿O cuál es la razón por la que tú crees, no? De los que mostramos en la presentación de Brasil, sé que algunos dejaron de hacer comunicación o dejaron de invertir. O sea, esto lo he hablado, de esta presentación se ha dado en diferentes charlas y hemos tenido feedback. Y muchas veces, obviamente, uno cuando deja de tener mayor participación de brand awareness, es un negocio, o sea, lo hablamos mucho con los clientes, la verdad que cuando uno va a jugar a veces juega donde puede ganar más dinero o donde inicialmente la apuesta es más baja, eso puede suceder. Hay muchas variables que no son solamente la gestión de comunicación, la comunicación te va a dar reconocimiento de marca y después te puede llevar el jugador, pero el jugador es lo mismo, o sea, como que a gambling un poquito le pasa lo mismo que a marketplaces, el usuario investiga y investiga quién le ofrece lo mejor. Entonces, a veces no es que solamente, a ver, puede ser que, y después hay una cuestión que es de la UI. Esta plataforma me resulta más interactiva, este juego me parece más divertido. También muchas veces pasa que el mismo juego, dado que se puede comprar desde diferentes compañías, lo tienen más de uno. Entonces, ¿por qué juega ese juego en un site y no en otro? Pero bueno, ahí pueden darse un conjunto de variables, porque la plataforma le parece más dinámica, porque el precio de entrada es más bajo, porque la apuesta le da un rendimiento más alto, y muchos también me dicen que porque la modalidad de pago es mejor en ciertas geografías. Me es más fácil cobrar el dinero de acá o de allá o con el tal partner que usan para payment. Entonces hay como un conjunto de variables que hacen que a veces un sitio pierda un jugador para que decida estar en otro lado. Y hay jugadores múltiples que, la verdad, cuando uno hace la investigación de audiencia, nosotros también podemos ver cuál es el solapamiento entre dominios. Entonces, puedo entender, por ejemplo, el 10% de la gente que juega en Brasil en tal marca también juega en tal otra. Entonces, se llama perdón, audience interest o audience overlap. Entonces, ¿cuál es ese overlap que tienen? Es porque la afinidad, por lo general, juegan a más de un dominio. Porque inclusive tenemos un reporte que se llama Affinity, que podemos identificar cuántas personas solamente, por ejemplo, en un periodo determinado, durante julio, ingresó solo a un dominio. Ok, el 20% de la audiencia ingresó solo a ese dominio. El 20% adicional ingresó a ese dominio y a otro. El 40% adicional a ese dominio y a otros dos. Claro, los jugadores no juegan solo en un lugar. Pero bueno, cuanto más porcentaje de afinidad tenés, más probablemente sea más alto tu revenue o a largo plazo es más probable de que tu negocio se mantenga más estable.
Es todo dicho muy en métricas, pero la realidad es que son todos reportes que las compañías como las nuestras, que dan métricas de mercado, disponibilizan para mejorar la gestión. No hay duda que la información nos ayuda muchísimo a tomar decisiones y a modular nuestro presupuesto, ¿no, Sofi? Eso definitivamente sí. Sí, 100% Por en acá marketing es así. Alejandro, exacto. Alejandro Enríquez nos dice, gracias por la excelente presentación, Sofi. ¿Vas a compartir Amable. estos slides? Sí, por supuesto voy a compartir. Para aquellos que estén interesados, lo que voy a hacer es, les voy a mandar un formulario al WhatsApp, si les parece bien, o no sé, Tati, si se quieren compartir por otro lado, y todos aquellos que me Sí. soliciten la información, se las envío. Si en la solicitud después alguien me quiere pedir algo en particular sobre un mercado o estas consultas que me hacían sobre cuál es el benchmark de Colombia, o yo que conté que tenía un pequeño estudio sobre Panamá también, me piden algo específico, no duden en escribirme que les comparto, porque SimilarWeb tiene muchos estudios que hace para mostrar, bueno, qué es lo que la compañía ofrece al mercado como referencia, así que encantada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, porque hay muchas personas que no están dentro de la asociación, que no están dentro de nuestro chat en la asociación, pero sí pueden ingresar al LinkedIn de la asociación y ahí en ese LinkedIn le podemos dejar el link al formulario que nos indica Sofía Perfecto. para que directamente se puedan comunicar con ella y ella pueda responderles uno a uno e ir enviándoles la información que a cada uno le interesa, porque digamos que Latinoamérica es grandísimo. Entonces puede que puedas ayudarlos muchísimo más a detalle y a resolver algunas preguntas mucho más específicas, ¿no, Sofi? Por supuesto, estas dos presentaciones completas que mostré, se las puedo, para todos los que quieran se las voy a enviar y después tienen preguntas que acá no están resueltas de forma específica, tenemos ese contenido ya armado, pero por supuesto que se los envío. Ok. Sí, vamos a compartir el link ahora mismo. A ver, por acá. A ver, si silencian. Si por favor nos ayudan a poner en mute sus micrófonos, se los agradeceríamos mucho. Ahora mismo voy a pasar el link de la asociación, ahí pueden ustedes entrar y vamos a colocar. Y yo después de la llamada te mando, Tati, el formulario. Claro que sí, tú me envías el formulario. ¿SimilarWeb tiene alguna academia? Preguntan, Sofi. Sí, o sea, la verdad, pero para clientes. Como el servicio es con Customer Success y Training y capacitación, una vez que son clientes reciben todo el entrenamiento, no solo del uso de la plataforma, sino en general red de research y de marketing digital. Y después, obviamente, en el proceso, porque cuando uno empieza a usar este tipo de métricas, tienen que entender bien qué métrica está leyendo, qué está midiendo. Entonces, es un acompañamiento constante del cliente. Perdón, no antes. Para antes estoy yo en estas llamadas, amablemente tratando de contar lo que hacemos y tratar de contribuir a una mejor profesionalización del sector, pero sí para los clientes. A ver, Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola. Te Alguien se animó a saluda, hablar. sí, te saluda Helen. ¿Qué Hola, tal? Helen. Yo veo una página en Brasil, Betmotion, así que toda la información que has dado acá en tu ponencia estuvo genial. Solo para Gracias. agregar que con el contenido orgánico trabajamos, es cierto, muchísimo, y un boom que nos ha ayudado a conseguir nuevos usuarios ha sido el boom de los Crash Games que allá están. O sea, conseguimos cualquier cantidad de usuarios nuevos con ese tipo de juegos. Una barbaridad, la verdad. A diferencia de otros mercados, Perú, México, Chile, los Crash Games todavía no han llegado pues a ese pico, ¿no? De clientes. En cambio, en Brasil sí, nos ha ayudado muchísimo ahí. Ahí identificaron una oportunidad, funcionó, lo que funciona en un mercado no funciona en otro, a veces vieron que es como un proceso. Pero tener en claro esto que cuenta Helen como un caso es súper interesante. Después, perdón, hay un comentario que no hice porque no presentamos ningún reporte en la presentación, pero otra posibilidad no es solo entender, yo todos los datos que di, por ejemplo, así que ahora cuando hablamos de una empresa en particular, es como cómo performa el dominio, o sea, el dominio total. Pero hay otra alternativa que es cómo performa la sección
Entonces, lo que decía Helen, bueno, yo quiero saber este juego, esta sección específica, ¿cuánta audiencia tiene? O sea, entra un dominio que tiene 5 millones de usuarios únicos mensuales. Bueno, pero de esos 5 millones, ¿cuántos en realidad están presentes o quieren jugar en tal juego? Entonces, eso también es posible de saber. Entonces, ahí yo puedo, por ahí como decisión estratégica, hacer una contratación, agregar, cambiar. O sea, no solo hay análisis a nivel de dominio, sino también análisis a nivel de secciones y análisis a nivel de línea de producto. No, y no solamente eso, porque a raíz de eso también llegan los buenos, como dijiste hace un rato, ¿no? Los buenos y los malos usuarios. Pero claro que Porque, sí. uy, no, no sé, del 100%, digamos que un 20% son de verdad usuarios muy buenos y el resto es cazador de bono típico, ¿no? Exacto, cazador de bono. Y después también, por ejemplo, por eso no usamos mucho el bounce rate como métrica de engagement en gambling, porque si ustedes miran, tenemos bounce rates bajísimos, por ejemplo, no sé, 10%. Entonces, ok, la estrategia está muy bien hecha porque el engagement de usabilidad está alto y el bounce rate es una persona que ya eligió entrar. Ahora, cuando ustedes entran a dominios que el bounce rate es del 60%, es porque todo eso es comunicación, que lo único que te está llevando a tu sitio es tráfico basura o cazador de bonos, o el que no hace un returning user, va, entra hasta un rato y se va. Entonces, pero bueno, esas métricas se ven bien claras en los números cuando uno hace el análisis total, y aparte cuando después se puede comparar, porque cuando uno, yo siempre digo esta frase medio pava, que por lo menos yo soy argentina, le decimos el ombligo, a algunos le dicen pupo en otros países. Cuando uno mira las métricas que uno tiene, por ejemplo, de su Google Analytics, que es una herramienta excelente y hermosa, es como mirarse un poco el ombligo. Digo, crecí el 20% respecto del trimestre pasado. Bueno, clarísimo. Ahora, si toda la industria, no estoy mirando ninguna herramienta de mercado, y la industria está creciendo un 35%, pues o algo estoy haciendo mal, o todavía hay una oportunidad de negocio que no supe reconocer porque estoy demasiado enfocado en mí mismo. Entonces, en realidad lo que hacemos desde las compañías que son de mercado es poder mostrarte, bueno, qué hay más allá. A veces para uno autogalar, como me premio porque estoy haciendo todo muy bien y soy el referente de esta industria, o a veces porque digo, bueno, ok, entonces hay otras estrategias que todavía no descubrí, otras opciones de gestión que todavía no implementé, que me las va a mostrar esta plataforma o cualquier plataforma que utilicen de mercado, eh, y probablemente me ayude a mi negocio y eso después repercute en mayor revenue, que a fin de cuentas es lo que todos quieren. O sea, cualquier compañía es comercial, entonces al final todos quieren ganar más dinero. Entonces a veces uno limita el presupuesto de research y sigue invirtiendo en pay search o sigue invirtiendo en ads, pero no es la audiencia que vos querés obtener. Entonces, como que uno a veces no quiere parar para hacer el research. Y por lo general nosotros recomendamos que eso es muy valioso, porque después cada centavo que inviertan va a tener un mejor retorno. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Muchísimas Helen. gracias. Tu Ok. exposición para mí ha sido oro. Ay, gracias. Bueno, vamos a compartirla. Y todos picones porque Helen está en Brasil y todo ha sido de Brasil. Así. Sí, Y todos bueno, los demás perdón. y todos los demás te vamos a pedir la información en el Pila, pila. formulario. No, en el Pila. formulario que no se olviden, por favor, todos pueden ingresar. Ahí he colocado en el chat el nombre de la asociación y el LinkedIn para que nos puedan encontrar. Se enlazan con nosotros. Luego Sophie nos va a pasar el formulario, lo vamos a publicar ahí en ese LinkedIn. Todos aquellos que tengan preguntas o deseen información de sus mercados, pueden ahí escribirlos, por favor, para que Sofía comparta esta valiosa información que estoy segura que a todos nos va a servir como referencia y en algunos casos hasta como estrategia. ¿No, Sofía? Sí, es que el objetivo es ese. Y también muchas veces las presentaciones de SimilarWeb, cuando hacemos estos estudios, se usan como referencia interna. Mira, tomé esta decisión o vi esta referencia, entonces en realidad estoy avalando mi decisión estratégica y mi gestión con este dato de mercado de SimilarWeb. Para el que no sepa, por ahí es una compañía que cotiza en bolsa, en la bolsa de Nueva York, es una compañía pública de gran representación global. Muchas de las marcas que mostré son clientes. Y no es que muestra un dato del cliente, sino que nuestra compañía lo que da es datos de mercado. Entonces, acá es un overview de un contexto en un periodo analizado específico, pero bueno, es básicamente en realidad lo que en sí ofrecemos a la industria. Sí, así es.
¿Hay alguna otra pregunta de todos? A ver, no Yo sé veo si el hay chat, alguna pero otra pregunta por allí. no sé si... No, por ahora dicen muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias siendo a las 7 en todos. punto, qué puntuales, por Dios, 7 en punto, 19 horas con 00 Perú. En realidad, Sofi, no tenemos más que a nombre de la Asociación Femenina del Gaming agradecerte a ti por esta presentación, por los números que nos has brindado, pero quiero agradecerte sobre todo por el apoyo que nos vas a dar a través del formulario con más números, con más datos y por estar en contacto con todos nosotros. Parte de la asociación, como parte del objetivo de la asociación también, es pues generar un bonito networking entre todas nosotras y abrir este networking a todos los caballeros que pues quieran también integrarse a estos talleres y comunicarse con todos nosotros también a través de nuestro LinkedIn. Y nada, te agradezco muchísimo, Sofía. Le agradezco también a Kalima, que es la plataforma que nos ha prestado muy cordialmente el enlace para poder conectarnos y que está grabando en este momento y que nos va a regalar la grabación para poder publicarla también y sea compartida con todos los interesados. Muchísimas gracias, estoy sumamente contenta. En algún momento fuimos 30 las personas conectadas, 30 personas que han compartido conocimiento y que realmente pues se está haciendo un bonito networking con la asociación y eso es mucho. Tendremos muy pronto más novedades. Conéctense por LinkedIn y esperen todas las novedades de la asociación para este año todavía a través de nuestro WhatsApp. Sofi, ¿quieres despedirte? Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Les mandamos el formulario y cualquier consulta que tengan, por favor, me escriban. Un gusto estar en contacto. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes. Un fuerte abrazo de verdad y espero verlos Gracias, en un profe. próximo encuentro presencial o virtual, pero espero verlos muy pronto a todos. Gracias. Gracias, Muchas Lili. Ahí está gracias. Hasta Lili luego. también. Gracias, Gracias. Lili. Gracias, Helen. Gracias, Nadia. Gracias, Rosemary. Ahí Gracias. veo. Gracias, Lore. Chao, Ara, Rocío, Helen. Gracias. Hasta luego. Ah. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Adiós. Adiós.